Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Educación y Conciencia. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia abordaremos un tema muy importante que es la reforma educativa. Y tenemos como invitado al licenciado Jorge Burcle Tovar, que es el director general del Instituto Asunción en el estado de Querétaro. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos el tema de la reforma educativa. Sabemos que en décadas pasadas se ha hecho mucho por la calidad de la educación y se han hecho muchos esfuerzos en cuanto a cobertura. Hoy por hoy los niños de 4 a 15 años aproximadamente, casi todos van a la escuela. También se han hecho esfuerzos importantes en incrementar este índice de eficiencia terminal en la educación media y en la educación media superior. Y bueno, en este sentido falta mucho por hacer y creo que la reforma lo contempla. ¿Cuál crees tú que sería de lo más importante que nos va a aportar la reforma educativa para México, para este cambio que necesita México? Muy bien, como bien dices, el siglo XX se enfocó en cobertura. Así es. Y prácticamente la población aumentó 5 veces de lo que era al principio del 1900 a los 2000. Ahora el reto está en la calidad. Más allá de que todo el mundo ya tenga acceso a la escuela, principalmente en primaria, en secundaria ha mejorado, en la media superior ahí va el esfuerzo importante, pero el reto está en que realmente los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, como lo tienen que aprender y donde lo tienen que aprender, porque si no, al ir a cobertura simplemente estamos ocupando a los niños en la escuela, pero cumpliendo una función social de tenerlos entretenidos, pero no necesariamente desarrollando los aprendizajes que les van a servir en la vida. Okay. Por eso el gran reto ahora es la calidad, que los niños aprendan y egresen con un perfil adecuado para su vida diaria y para su vida laboral. Esta reforma pretende la calidad entonces. ¿Cómo la abordaría? ¿Cómo es que quiere hacer estas acciones para tener esa calidad en el aula, como tú dices, ¿no? Sobre todo se enfoca en evaluación. O sea, el énfasis de esta reforma es evaluación. En el 92, en 1992, con este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, fue un acuerdo más a nivel político entre CENTE, el sindicato, y la SEP, en donde principalmente se descentralizó la educación del Estado para que los diferentes estados con sus sindicatos la manejaran. No funcionó muy bien. En el 2002 vino el Compromiso Nacional por la Educación, donde se creó el INE. Desde ahí existía este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero como órgano ajeno a la SEP, era un órgano independiente que sobre todo era a nivel de investigación, a nivel de análisis de estadísticas, de aplicación de pruebas, pero no tenía un nivel de jerarquía que pudiera incidir en políticas públicas de manera directa. Esta reforma, después se viene la Alianza por la Educación, ya unos años después, que no tuvo mayor resultado, se politizó mucho. Ahora el énfasis está en evaluación, en garantizar que los aprendizajes se den. Y la evaluación, tanto del logro educativo, ya eliminaron enlace, ahora aplicarán otra prueba de parte del INE, y también se está hablando, lo que es un tema muy polémico, de la evaluación del docente, la evaluación del maestro. ¿Esta evaluación del maestro es para todos, de maestros públicos y privados? Así se plantea, sin embargo no hay total claridad de si se aplicará a públicos y privados. Una respuesta hace poco de Silvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del INE, en donde el presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, al DAPE, le pregunta, a ver, pero doctora Silvia, díganos, por fin los de escuelas particulares, ¿sí van a ser evaluados o no? Y la respuesta es que el sistema de evaluación nacional aplica para todos, pero la evaluación de docentes aplicará únicamente a públicas. Es decir, ahorita está totalmente politizado el tema para ver lo que es seguro a maestros de educación pública, pero el gran tema está si a los maestros de educación particular se les aplicará esta prueba o no. Ok. Fíjate que en el estado de Oaxaca, que es donde ha habido más protesta por parte de los maestros que pertenecen a la coordinadora,
Ellos pues discuten esta parte en cuanto a que no se puede hacer una evaluación estandarizada a todos los profesores, que el contexto pues sí tiene mucho que ver, y como la evaluación, como tú comentas, hacia el docente puede tener alguna consecuencia en cuanto a la permanencia en los colegios, en las escuelas, entonces pues ellos discuten esa parte, ¿no? ¿Qué tan válido es ese argumento? Es válido, pero no es suficiente. Es decir, se vale decir que no le apliquen a todos exactamente lo mismo, pero no por eso justificar el no me apliques ningún tipo de evaluación. Como sabemos, a nivel de México, los estados con más rezago educativo son justo Guerrero, Michoacán, de un lado, Oaxaca y Chiapas, que son la zona del Pacífico. Y coincide que es donde hay mayor población indígena. Es un tema de equidad. Así como está la calidad, también hay un problema importante de equidad. En ese mismo sentido equitativo, podrían aplicar una prueba en donde lo común a todos tendría que aplicarse a todos. Y tal vez generar algunos indicadores de manera concreta para cada entidad, de acuerdo a la realidad que cada entidad tiene. Ok. ¿No consideras que el INE, que es el que ahora se va a encargar como una pues entidad ya autónoma y con ya rango constitucional, ahora con la reforma, se quedará solo en evaluar? O sea, ¿realmente se van a tomar acciones con respecto a los resultados de esa evaluación? Porque sí se habla de que va a haber sanciones, ¿no? Pero lo vemos difícil, ¿no? Entonces, ¿realmente no se quedará solo en esto, en una simple evaluación? Pues es el gran reto y depende de la sociedad. Una cosa es que el gobierno esté ahora dejando en el INE la responsabilidad de evaluar, pero a quien le toca formar y capacitar a los maestros no es al INE, es a la SEP y al resto de los ciudadanos, que también somos parte del Estado, entendiéndonos todos como ciudadanos. Ahí es donde sí se vale politizar. Si todos nos entendemos como ciudadanos, entonces es responsabilidad de todos generar políticas públicas, directrices, para que no se quede nada más en la evaluación. La evaluación permite conocer para mejorar. Es un conocer de manera sistematizada para tomar decisiones hacia la mejora. ¿Pero mejora de qué? No es mejora de la evaluación. La evaluación permite mejorar el aprendizaje, darnos cuenta qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Y eso no nada más toca al INE decir, pues se puede hacer mejor A, B y C. Nos toca a todos, de acuerdo a ese diagnóstico, a esa evaluación que se aplique, seguir o no esas directrices. Claro. Y es que en esa evaluación, bueno, se tomará en cuenta, según tengo entendido, los resultados también de los alumnos. O sea, no nada más es qué tantos conocimientos tengo yo como maestro, sino cómo están saliendo los alumnos a los cuales yo imparto esta educación, ¿no? Entonces, el reto es mucho mayor. Por eso el miedo, ¿no? Yo creo de los maestros, ¿no? Y bueno, ¿consideras tú que estas dos medidas, si realmente se llevaran a cabo, nos llevaría a tener esa calidad en la educación tan necesaria en nuestro país? Pues sí creo que ayuda, porque lo que no se mide no se mejora. O sea, sí es importante tener este sistema de evaluación que ya empiece a aplicar, que empiece a haber consecuencias. El tema es cómo se va acompañando a los maestros para generar una cultura de evaluación. Cuando hay poca cultura a este nivel, los maestros entienden toda evaluación como fiscalización. Es decir, estás juntando argumentos para despedirme, para sacarme del sistema. Y es ahorita el sentir de gran parte de los maestros del país. Si cambiamos ese enfoque y ese paradigma a que la evaluación te da elementos para mejorar tu práctica docente, todo cambia. Y entonces ya el maestro tiene una disposición muy diferente, ya no tiene el miedo a que su trabajo, el pan que lleva a su casa, dependa de esa evaluación. Porque si depende meramente de eso, distorsiona todo el proceso. Entonces la clave sería el acompañamiento que le dieran al docente, ¿no? Para prepararse. Porque bueno, según pues los resultados en la última evaluación, mencionaban que el 75% de los maestros había reprobado. Así es. ¿No? Así Entonces sí es alarmante ese dato, porque pues nos habla de precisamente de esa ineficiencia que se está viendo en las aulas, ¿no? Entonces, si todos estos maestros se les da un acompañamiento, se empieza a capacitar y a formar
ya partiendo de una evaluación, de un diagnóstico, por así decirlo, pues podríamos tener pues esa mejoría, ¿no? Y evitar ese miedo que se tiene, ¿no? A lo que tú dices, a estar fiscalizado, a pensar que se va a perder el trabajo, ¿no? Que aunque la reforma sí lo plantea, ¿no? Repruebas y te vas. Y te vas después de unas oportunidades. Sí. Que el tema es que esas oportunidades no sean como a nivel del aprendizaje de los alumnos, en donde tenemos N número de oportunidades, en donde está el examen de recuperación, el examen anual, el extraordinario, el examen posterior, porque lo importante ahorita es la eficiencia terminal, que todos culminen. Entonces nos importan más esas estadísticas a nivel internacional de cuántos años de escolaridad, de cuánto están terminando su proceso educativo, a que realmente los alumnos egresen con el perfil adecuado. Okay. Ahí es el gran reto. Y es que, te pregunto, en la formación de los profesores todavía existe como mucha tradición, ¿no? De cómo nos enseñaron desde hace 100 años. Y los alumnos de hoy ya no les funciona esa educación. ¿Crees que no tendría que haberse también enfocado la reforma desde la formación de los que van a ser los nuevos maestros del siglo XXI? Totalmente de acuerdo. En algún momento me ponía un ejemplo y me daba total claridad. Pensamos en muchas profesiones. Podemos pensar en el de la medicina. Un médico de hace 100 años llega a un quirófano de la actualidad y ve el equipo que hay y no entiende nada. No entiende cómo esta parte electrónica, cómo funciona todo. Y no puede ejercer, aunque conoce lo básico, lo importante, no puede ejercer si no se actualiza y no conoce la tecnología que hay hoy. Claro. Un maestro de hace 100 años llega a un aula el día de hoy. Y perfectamente. Y perfectamente puede. Es prácticamente lo mismo. Se encuentra con un mismo pizarrón, una misma disposición de bancas hacia el frente, unos alumnos sentaditos, tal vez no con la misma disciplina por tanta estimulación que hay hoy, claro, pero perfectamente se puede parar frente a un grupo y aplicar una metodología tradicional. Eso habla de la necesidad de actualizar, de profesionalizar al docente sin satanizarlo. El tema, como bien dices, es acompañarlo, darle herramientas al docente ante el alumno del siglo XXI. Entonces tendríamos que pensar en habilidades, ¿no? Exactamente. En desarrollar al profesor habilidades que para que después él pueda desarrollar esas habilidades al alumno, ¿no? Ya no se trata de transmitir conocimientos, sino ya más bien el desarrollo de habilidades. Vamos a un corte, Jorge, y continuamos en un momento más. Muy bien. Bueno, regresando al tema, veíamos el desempeño de los profesores que va a ser evaluado y que pues hablábamos de este acompañamiento que tiene que dar ahora las autoridades para que el profesor no sienta ese miedo, ¿no? a esta evaluación. Sin embargo, bueno, esta reforma sentimos que le faltó o está completa. ¿Cómo ves? ¿Fue un buen comienzo o le falta? Creo que es un buen paso, no diría un primer paso, porque ya ha habido varios intentos de abordar el tema educativo en México. Y el tema es muy complejo, porque no solo es político, es sociológico, es económico, tiene muchos factores ahí implicados. Creo que un logro de esta reforma es lo político. Desde la asignación del secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet es un gran político. Se conoce todo lo que tiene que conocerse en política en México. Sin embargo, creo que lo que ahora falta es un pedagogo, un experto en educación. Una vez que el tema político se va resolviendo, el tema del sindicato, el tema de la maestra Elbester Gordillo, que fue un tema directamente político, fue una tarea también directa del actual secretario de Educación Pública. Creo que ahora lo que falta es bajar de la política arriba a las políticas públicas que lleguen al aula, porque si no, se queda en pura idea,
pero no cambia la historia. Como cuando uno va a una conferencia, de pronto puede tener el tema de cambia el lenguaje y el vocabulario de acuerdo a 3 palabras que uno aprendió ahí, pero no cambia la conducta. Entonces, gracias, qué interesante, me entretuve, aprendí mucho, pero si eso no genera un cambio en lo cotidiano, fue una bonita experiencia. Y es lo que ha pasado con muchas reformas, y no solo en el ámbito educativo, en muchos ámbitos cambia la ley principal, con este tsunami de muchas reformas estructurales, pues ya cambiaron mucho, pero el gran reto es las leyes secundarias, no solo el artículo 3º, está la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente. Ahora ya cuando lleguen a reglamentos, a acuerdos, es asegurarse que no se quede en la parte administrativa y burocrática, sino que incide en un cambio de conducta del docente en el aula y que tenga más elementos para entender a su alumno y para hacer que el alumno aprenda. Ese es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace eso? Porque sí es cierto que depende del profesor, ¿no? ¿Cómo un profesor se motiva a cambiar, ¿no? Ya me evaluaron, me acompañan, pero puedo hacer un programa, una planeación con muy buenas intenciones, ¿no? Y quedarse solo en eso. ¿Cómo es que se logra verdaderamente que el profesor se interese por cambiar en el aula? Ahí es en donde digo que a la reforma tal vez le falta pedagogía. Desde el paradigma, y regreso al artículo 3º para aterrizar en esto. La primera frase del artículo 3º a mí, desde la primera vez que lo leí, me ha molestado muchísimo. Y cada vez que la he retomado en diferentes espacios me sigue molestando, que es todo individuo, a diferencia del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice toda persona tiene derecho a la educación, nuestro artículo 3º dice todo individuo tiene derecho a recibir educación, ahora de calidad. El hablar de recibir educación está hablando de un ente pasivo que recibe, y ahí te va tu educación, cáchala, yo la recibo. Desde ahí hay un mal enfoque. Claro. Desde ahí es el docente que tiene el conocimiento y el alumno que no lo tiene, quien lo recibe. Por lo tanto, el docente se dedica desde esta idea, desde este paradigma a yo enseño, es decir, yo muestro, yo pongo aquí todo y ya es responsabilidad del alumno que aprenda o no. Y es cuando seguimos viendo clase por vista, o ustedes hagan, o el mito de el buen maestro es el que reprueba más. Claro. Y así podemos recordar a algún maestro de nuestra historia. Qué buen maestro es ese, porque cómo es difícil pasar con él. Hoy el paradigma ha cambiado. Claro. El buen maestro tendría que ser aquel que logra que todos sus alumnos saquen 10. Y no por esta idea también coloquial de un maestro barco, sino porque realmente el maestro no es el que solo enseña, sino el que hace que el alumno aprenda. Hasta allá debe de llegar la enseñanza. Entonces, la reforma debe de dar elementos desde lo pedagógico para que el maestro tenga más competencias docentes y entonces tenga elementos didácticos, elementos metodológicos, elementos de manejo de grupo, de gobierno de clase, y entonces los alumnos estén en un ambiente propicio para aprender la propuesta del maestro. El maestro que ahora es guía, que ahora facilita, propone una clase diferente y el alumno entra a esa dinámica y en ese proceso va aprendiendo y va desarrollándose como persona, que es lo que nos debería de interesar más. Y es que fíjate que el reto es difícil para el profesor porque un profesor que quiere hacer estos cambios, que empieza a innovar, si el director de esa escuela no está en la misma línea, pues le va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo tú, no? O sea, estás como haciendo lo que se te da la gana, ¿no? Y estás cambiando. Y los papás también. Claro. O sea, los papás empiezan a decir por qué no hay tanta tarea, Claro. por qué si a mi hijo que hace 3 o 4 años que pasó por ese grado, ya no tiene la misma tarea que este profesor está dejando, ¿no? Entonces, también ha pasado que los maestros que quieren hacer cambios, pues a veces los han frenado, ¿no? Por presión de los padres de familia o por presión de los directores. Entonces, yo creo que esta reforma pues tendría que abarcar también no solamente acompañar al docente o darle formación, ¿no? Sino también comunicar a los padres de familia, hacer partícipes a los padres de familia de qué es lo que necesita ahora los alumnos, ¿no? Exactamente. Porque si no, de verdad se corre el riesgo de que el profesor vuelva a sus prácticas tradicionales, pues porque
se enfrentó a los papás que se quejan porque ya no hay tareas, porque ya no se puede estudiar como antes, porque los exámenes pues ya no son como antes, ¿no? De que se memorizaba y se sacaba 10, ¿no? Entonces se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, bien lo dices, la reforma tendría que ir también en ese sentido, ¿no? En empezar a cambiar. ¿Tú qué opinas? Y hablando de esto mismo, estamos viendo que la enseñanza por competencias, ¿no? Ya tiene varios años que hemos cambiado y que estamos precisamente en este desarrollo de competencias, ya no nada más son conocimientos, ya también habla de los pilares de la educación, el saber hacer, el ser, la convivencia. Sin embargo, la evaluación, que ahora la trata la reforma educativa, no evalúa competencias, generalmente. Evalúa conocimientos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿sí la contempla esta reforma, sí está acorde a lo que ya está trabajando? ¿O qué opinas tú de esto? Habrá que ver la prueba de logro educativo que propone o que deberá proponer el INE. Antes estaba Enlace, y Enlace tenía esa gran carencia, en donde ya se evaluaba de forma más completa, había mejores indicadores, pero todavía había muchos problemas en la prueba, además de la parte real, en donde el docente que sabía que su trabajo dependía de eso, pues se distorsionaba mucho. Y los papás también, los papás e incluso algunos medios de comunicación politizaron muchísimo porque hasta hicieron una lista, las 100 mejores escuelas de acuerdo a la prueba Enlace. Y ahí hay un riesgo enorme, porque decían las 100 mejores escuelas, cuando Enlace era una prueba. Claro. Una prueba de logro educativo que no habla de un proyecto educativo completo. No puedes evaluar a una escuela completa por una prueba. Sí te da un indicador, claro que hay que tomarlo en cuenta, claro que hay que retomarlo para aprender de ello y tomar decisiones, pero no juzgar a un proyecto institucional por una prueba como tal. Habrá que ver ahora qué prueba de logro educativo propone el INE. Se habla de que el mismo Exani, que lo ha estado aplicando, no de manera oficial como en Enlace, lo ha estado aplicando para obtener estadísticas, para identificar necesidades por entidades, por edades, por secciones y demás. Parece que el Exani va a ser la prueba. Habrá que ver si eso se concreta o no, y si los indicadores se basan o no en este tipo de aprendizajes que ya son por competencias. Es muy difícil en una prueba escrita evaluar competencias, porque la competencia es en la vida. Claro. Si son conocimientos, eso sí se puede, pero una actitud puede pasar con el alumno que sabe qué decirte y no necesariamente vivirlo. O una habilidad, pues eso solo se ve en la práctica. Me gusta poner mucho el ejemplo de la natación. Te puedo hacer un examen escrito de la natación y puedes sacar 10, pero si te invito a la alberca, ese 10 no necesariamente se refleja en las medallas que tiene Michael Phelps. Es decir, competencias únicamente se pueden evaluar poniendo a prueba la competencia. Y una prueba escrita, pues es limitada. Y hacerlo a nivel nacional implicaría una dinámica muy diferente. Por lo tanto, pues un reto del aprendizaje en cualquier escuela, y más ahora el INE que quiere evaluar a nivel nacional, es cómo con un sistema que se ha reformado en competencias, evaluar esos aprendizajes con una prueba masiva. Resulta muy complicado y parece que caímos en un círculo que no tiene fin. ¿Por dónde empezamos? ¿Por enseñar en competencias para evaluar en competencias? ¿O por dónde empezamos? Claro, ahí se pone todavía más difícil, ¿no? Si el INE va a estar evaluando, vamos a suponer que lo hace por competencias y encuentra la manera. Sucede lo mismo que con la prueba Enlace, ¿no? Los alumnos no están acostumbrados a ese tipo de evaluaciones. Los profesores hacemos evaluaciones tradicionales. Y llega la prueba Enlace y es otra cosa, ¿no? O llega la nueva prueba que puedan poner y es diferente, ¿no? Entonces sucede que como no haces ese tipo de prueba, pues a los alumnos les va mal, ¿no? O también sucede que el profesor los entrena para contestar un examen como esos, y entonces, como tú dices, no refleja todo lo que es el proyecto educativo. Entonces, yo creo que la clave, como tú lo dices, no está en lo que se haga en el aula, ¿no? Lo que el profesor haga. O sea, si enseña por competencias,
pues a lo mejor la evaluación tendría que ser un proyecto, ¿no? Donde puedas evaluar ya sea el hacer, ¿no? El ser, las actitudes, cómo se organizan para hacer un equipo, cómo ellos ven las diferentes habilidades que tienen, cómo le sacan jugo a esas habilidades, cómo se expresan a la hora de exponer su proyecto, cómo lo defienden con argumentos. O sea, a lo mejor sí se tendría que considerar evaluar de otra manera, ya no con una prueba escrita. Exacto. ¿No? Creo que queda en la mesa pues todas estas interrogantes, ¿no? Si realmente la reforma nos va a dar respuesta a lo que nosotros queremos, ¿no? A lo que México necesita ahora en la educación, ¿no? Una educación de calidad, pero no solo que quede en el área administrativa, en el área burocrática, sino que quede esa calidad en el aula, realmente en el salón, ¿no? Queda también la tarea de la motivación del profesor, de que quiera hacer las cosas diferentes, de ese cambio que necesita México para poder transformarlo, para poder realmente pues formar alumnos que el día de mañana tengan las mismas oportunidades que un niño de Japón o de China, o un joven, un adolescente o un profesionista que fue en otro país formado, y que México también pueda competir de igual manera con ellos, ¿no? Yo creo que ahí está el reto de nuestras autoridades, y principalmente pues yo motivaría a que lo reflexionáramos los docentes, ¿no? Todos los que estamos en un salón de clase, que nos dedicamos precisamente a formar las generaciones del futuro, pues a ver esta reforma con las oportunidades que nos da, que creo que tiene muy buenas intenciones, y pues bueno, también desde nuestra trinchera hacer algo, ¿no? No esperar a que el gobierno nos dé todo en la mesa, nos ponga todo en la mesa, sino yo creo que también qué vamos a hacer nosotros como docentes, si vamos a realmente creemos en el cambio y vamos a generar ese cambio, o nos vamos a esperar a que vengan y la reforma u otra reforma nos diga qué hacer, ¿no? Yo creo que desde ahí está la iniciativa en nuestros docentes, ¿no? La clave está en el docente, en lo que se hace en el aula finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues te quiero dar las gracias, Jorge, por esta invitación, haber aceptado esta invitación. Muy enriquecedor todo lo que nos has platicado con tu vasta experiencia en el trabajo que has tenido en todo lo que es en estudiar y en analizar y reflexionar la reforma educativa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por haber estado pues aquí acompañándonos con ese tema tan interesante que es la reforma educativa, que finalmente pretende la transformación de la educación en México. Gracias. Muchas gracias.